Saludos, estudiantes de Administración Eclesiástica. En esta oportunidad queremos iniciar una clase que tiene que ver con los aspectos generales de la administración del tiempo, que es muy importante para poder abarcar todo lo demás que tiene que ver con la administración en los asuntos de la iglesia. El tiempo, que es sumamente valioso y es en el cual nosotros nos movemos, accionamos, tomamos decisiones, desarrollamos hábitos. Es necesario que entendamos cuáles son los aspectos fundamentales. Así que ese va a ser el tema que vamos a estar tratando. Vamos a orar para pedir la dirección del Señor y de esta manera podamos entonces avanzar. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos por tu amor y misericordia. Te rogamos, Señor, que bendigas a cada uno de los estudiantes que han de estar atentos a esta clase y que pueda ser de beneficio y de aplicación directa para su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos entonces a iniciar este estudio tomando en cuenta lo que dice el libro de Efesios, el capítulo 5, el versículo 15 y 16. Una advertencia que hace el apóstol Pablo a la iglesia de Efesios. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hay una serie de palabras aquí claves. Fíjense ustedes que lo primero que dice es que debe ponerse atención con diligencia. Esto tiene que ver con prontitud, tiene que ver con productividad, tiene que ver con ser proactivos, diligentes en la forma de manejarnos, como andéis. Y hace la diferencia entre dos grupos que siempre la literatura sapiencial de las escrituras maneja, dividiendo los seres humanos como necios o sabios. Entonces, la diligencia es propia de aquel que es sabio, que aprovecha bien el tiempo. Entonces, el aprovechamiento, que es tomar los recursos que el Señor nos provee y que son temporales para poder hacerlos eficientes, desarrollarlos al máximo de su capacidad. Y esto dentro del tiempo por una razón. Dice que los días son malos. Quiere decir que vivimos nosotros en una era donde la maldad afecta de tal forma que trata como una corriente que va en contra de nuestro desarrollo por las diferentes circunstancias, eventos que se presentan en nuestra vida. Va en contra de nuestro crecimiento espiritual, de nuestro crecimiento integral. Por lo tanto, tenemos que aprovechar el tiempo. Y de eso es lo que trata esta clase, en la cual vamos a estar hablando sobre aspectos de la administración del tiempo. Entonces, lo primero que menciona aquí en las escrituras, en el pensamiento divino para el pueblo de Israel, cuando una vez que los lleva al monte Sinaí y les da los 10 mandamientos, encontramos en el centro de la ley el cuarto mandamiento que habla acerca de la observancia del sábado y habla de cómo debe administrarse el tiempo, dando a entender de que deben haber 6 días de trabajo, desarrollo, todo lo que se puede hacer en el tiempo correspondiente a los 6 días, para que después podamos estar en comunión con Dios, que es el centro de la vida, la fuente de la existencia y de todo desarrollo. Por eso menciona que debemos entender dentro de esa cosmovisión que Dios es el primero, que cada mañana debemos acercarnos a Él, debemos estar en comunión con Él para que nuestro tiempo sea aprovechado. Y durante ese tránsito semanal, que es un ciclo de nuestra vida, o sea, nuestra vida debe renovarse en el ciclo de una semana, y el Señor biológicamente nos ha hecho de esa manera, y ya está comprobado científicamente. Nosotros en ese ciclo ya comenzamos a administrar el tiempo con el reposo semanal, que es una búsqueda de la presencia de Dios deliberada, planificada, esperada. Por eso en el pensamiento hebreo la semana se menciona el primero del sábado, el segundo del sábado, el tercero del sábado, refiriéndose a cada día.
en la espera del reposo semanal, de la búsqueda de esa presencia de Dios absoluta, donde nuestra mente se consagra ese tiempo para nuestro crecimiento. Entonces, debemos comprender la importancia de emplear todo minuto disponible que tengamos, y en especial cuando vamos al reposo semanal, en el servicio y la adoración. Eso hará que crezcamos integralmente. Hay efectos espirituales, hay efectos mentales, hay efectos psicológicos, emocionales y físicos cuando nosotros colocamos este primer fundamento en lo que es la administración del tiempo. Qué importante es que el Señor desde la creación estableció ese ciclo para que nosotros pudiéramos renovarnos, actualizarnos, recrearnos y fortalecernos. La sierva del Señor nos da un mensaje en Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 277 que es importante que lo tomemos en cuenta. Dice: el tiempo desperdiciado no puede recuperarse jamás. La única manera en la cual podemos redimir nuestro tiempo, lo único que podemos hacer es aprovechando lo más posible el que nos queda, que no sabemos cuánto es. Así que teniendo este principio de vida, nuestra vida alcanzará el mayor provecho posible, porque desde que nacemos empezamos a vivir y también empezamos a morir. Se comienza un conteo regresivo de nuestra existencia que no tenemos conciencia de cuánto es. Qué valioso es para la persona y especialmente para el ministro que entiende. La diferencia de ministros de éxito, lo que llamamos nosotros éxito, de aquellos que están siempre como en una experiencia donde no terminan de concretar los aspectos fundamentales de su ministerio, está en el hecho del aprovechamiento. Porque es necesario que entendamos que el tiempo es un don, un recurso que no podemos nosotros utilizar después que ha pasado. El tiempo pasado quedó atrás. Por lo tanto, es importante pensar en esta idea. Fíjense lo siguiente. Si hubiera un banco que te diera todos los días en la mañana 1,440 monedas de oro y en la noche, al final del día, te quita las monedas que no has usado. Esto es como una especie de parábola para que entendamos. Entonces, 1,400 monedas. Ahora, saquemos la cuenta. ¿Cuánto es el gramo de oro? Aproximadamente el gramo está a unos 50, 54 dólares. Es lo que cuesta el gramo de oro. Si nosotros hacemos las matemáticas y tomamos en cuenta que cada moneda pudiera tener 5,31 gramos, llegaríamos a la conclusión de que son aproximadamente unos 287 dólares lo que cada moneda de oro, según los gramos aquí en Venezuela, se establece. Si son 1,440 monedas, tomen en cuenta que serían aproximadamente en valor 412,905 dólares. O sea, si te dieran 412,905 dólares para gastarlos diariamente, el valor de 1,440 monedas, y que solamente podrás gastarlo y lo que no gastes se te quitará, ¿harías lo posible para gastar ese dinero en favor tuyo? ¿Lo invertirías para que cada uno de ese casi $500,000 de dólares pudieras tú gastarlo? Bueno, creemos que sí, la gente haría eso. Eso quiere decir que tomarían su tiempo de las 24 horas para enfocarse de tal manera de que no se pierda ni un solo dólar de casi ese $500,000 de dólares. Imagínate que un banco te diera eso. Bueno, nosotros sabemos y estamos seguros que haríamos lo posible para gastar la última moneda de dólar. Y el asunto es que, moneda de oro, perdón. El asunto es que realmente nosotros recibimos algo parecido.
Ese banco existe, es el banco del tiempo. Cada día te entrega 1440 minutos, que es un precioso don. Y al final de cada día lo que te quita lo que no has usado. Por lo tanto, depende de ti cómo usas esas preciosas monedas. Y dense cuenta de que el tiempo que no utilizaste cada día, ese tiempo no se devuelve. Ese tiempo no se devuelve. O sea, lo que no pudiste usar, no puedes decir, bueno, me quedaron a mí tantas horas de ocio el día de ayer, las voy a invertir mañana. No, lo que no hiciste ayer, ya el tiempo que tenías para hacerlo, no puedes volverlo a retomar. Así que tenemos 1440 minutos dorados para hacer eso. Es una parábola moderna para ayudarnos a comprender cómo debemos tomar en cuenta eso. Pero vamos a definir un poco en algunos conceptos el tiempo. El primer concepto que quiero que veamos es un recurso que no se puede almacenar. No se puede almacenar, no se puede reemplazar. No tiene sustituto, es imposible de hacer. Y por último, no se puede dejar de consumir. O sea, no puedes decir, bueno, voy a detenerme aquí para que no pase más tiempo. De tal manera voy a descansar del tiempo. Eso no se puede hacer. El tiempo es inexorable, el tiempo va transcurriendo. Este es uno de los conceptos. El segundo concepto, la duración de las cosas. Hablando acerca de qué es el tiempo, nos dice que es la duración de las cosas y hechos señaladas por los días, las noches y las estaciones. Es un concepto un poco más general de lo que significa el tiempo. Y tenemos otro concepto que dice, se puede considerar al tiempo como uno de los recursos más importantes y críticos de quien lo administra. Las tres definiciones recogen en gran parte lo que nosotros podemos considerar que es el tiempo. Veamos algo que el físico extraordinario Albert Einstein señaló sobre el tiempo. Einstein decía que el tiempo es una secuencia de eventos en la cual estos acontecimientos ocurren uno tras otro, del pasado al presente y al futuro. Esta es una de las definiciones más completas y prácticas, puesto que identifica el elemento o la unidad básica del tiempo, los eventos. Así que la clave para administrar el tiempo con éxito no es administrar horas, minutos o segundos, sino administrarnos nosotros mismos y administrar nuestras acciones. Eso es lo que dice Albert Einstein. Y sobre este aspecto queremos entonces tomar en cuenta lo siguiente. Qué importante es denotar que no es los minutos que tú debes guardar, los segundos ni las horas. No es eso en lo que debes enfocarte, sino en las acciones, los eventos, las prioridades de decisiones que tomarás durante el tiempo que tú tienes. Es eso la importancia de este asunto. Los eventos. ¿Cómo estás decidiendo? ¿Qué estás haciendo? ¿En qué estás ocupando tu pensamiento? Entonces, ya es para comenzar a hacerte un examen, que nos hagamos un examen, porque el trabajo en el ministerio es tan amplio que es necesario que pensemos con detenimiento en qué ocuparemos, en qué acciones ocuparemos el tiempo que tenemos. Y eso no solamente va a afectar las vidas a las cuales tú estás llamado a ministrar, que es fundamental y el Señor nos va a juzgar por eso. Por todo el tiempo que no se ocupó y se desperdició en las acciones que tenían que ver con el servicio a la gente a la cual el Señor te llamó. Vidas se pierden en el tiempo que se pierde. Por lo tanto, eso te va a juzgar el Señor, pero no solamente eso te va a afectar, que ya es bastante, que ya es suficiente y que es una motivación contundente para que nosotros sepamos qué debemos hacer cada día y cómo debemos administrar nuestro tiempo, sino que también va a afectar tu desarrollo, tu crecimiento, porque el Señor
a medida que la persona logra como mayordomo administrar bien el tiempo, el Señor lo colocará en posiciones donde podrá administrar mucho más de los elementos del reino de Dios y colocará responsabilidades importantes y críticas para el bienestar de aquellos que administran. Entonces hay gente que no se va a desarrollar en el ministerio nunca, incluso va a truncar su desarrollo porque no sabe administrar sus acciones, los eventos que debe priorizar dentro del tiempo. Entonces ya sabemos que no es minutos, segundos, horas, sino es qué hago en esos minutos, en esos segundos, en esas horas, en esos días, en esos meses y en esos años. Por eso la sierva del Señor nos recuerda allí también en Palabras de Vida del Maestro lo siguiente: nuestro tiempo pertenece a Dios. Cada momento es suyo y nos hallamos bajo la más solemne obligación de aprovecharlo para su gloria. De ningún otro talento que Él nos haya dado requerirá más estricta cuenta que de nuestro tiempo. Aquí el Señor es contundente a través de la sierva de Dios, a través de este mensaje profético, que es sumamente importante porque menciona que el tiempo que nosotros dedicamos a nuestra vida debe ser en función de su gloria. Esta es la tarea, que Él se lleve la gloria. De hecho, dense cuenta que está en la misión de nuestra iglesia. Glorificar a Dios, es lo primero que dice. Está en un verbo, para que entendamos que esa es nuestra tarea. Nuestro negocio es la glorificación de Dios, en todos los roles y las etapas de nuestra vida. Y el Señor aquí menciona que de forma muy estricta va a tomar en cuenta cómo utilizamos ese tiempo que debió ser para su honra y para su gloria. Por lo tanto, ya desde este momento debemos pensar en redimir el tiempo. Redimir el tiempo, si se ha perdido. Algunas características del tiempo son, veamos, puede ser un enemigo a vencer o un aliado si lo logramos organizar. Se convierte en un enemigo inflexible, cruel, sin compasión, cuando nosotros descuidamos diariamente el tiempo que debiéramos nosotros administrar para nosotros, para nuestra familia, para la iglesia, para la comunidad. Entonces, para Dios en primer lugar, se convierte en un enemigo. Y un enemigo aplastante, de gente que está estrangulada por el tiempo. Y muchas veces nosotros nos hemos sentido así. Puede ser un recurso escaso si no se controla en función de las prioridades que se le asignen a las actividades diarias a un emprendedor y a un ministro. En este caso, que es un emprendedor en potencia, el ministro tiene múltiples funciones y siempre está renovándose en su tarea. Entonces, este recurso se convierte en escaso, o sea, se va como el agua entre los dedos si no hay una lista de prioridades, un trabajo en el que yo pueda tener claro cuáles son las cosas importantes, sepa clasificarlas y diferenciarlas de las urgentes, ¿no? Y de las cosas triviales. Entonces debemos tener en cuenta eso claramente para nuestro desarrollo y nuestra administración del tiempo. Puede ser un amigo o un enemigo en el logro de los objetivos y metas que se plantean. Y ya esto nos coloca a nosotros como planificadores, como estrategas. Usted como ministro en desarrollo debe convertirse en un estratega. Se dará cuenta que cuando llegue plenamente al campo de trabajo, tendrá que moverse con celeridad, tendrá que planificar también con tiempo justo para poder lograr los objetivos. Hay ministros en la causa que no saben administrar el tiempo y siempre están perdidos. Y la iglesia está también de la misma manera. Y se da cuenta la iglesia se da cuenta. Y al momento de juzgar, al momento de evaluar, la iglesia lo dice. El pastor no sabe administrarse, no sabe trabajar. Entonces, como hay tantas actividades dentro de la tarea de un ministro,
porque hay una multitud de ministerios, valga la redundancia. Usted debe saber cómo trabajar para que se cumpla todo. Así que la gerencia, que es esa capacidad de poder colocar todo en su lugar, es necesario que se desarrolle desde ahora para que usted no sea aplastado y abrumado por el tiempo. Hablando acerca de las características del tiempo, entonces, entendemos que no se puede comprar. Quiere decir que no hay forma de que usted haga un negocio para el tiempo que perdió poder recuperarlo. No hay nada que puedas intercambiar para lograrlo. No se puede atrapar, detener o regresar. Ese es el gran problema. Es lo más valioso que tienen los individuos, por lo que hay que utilizarlo con el máximo grado de efectividad. Entonces, con eficacia y con eficiencia, entendiendo que la eficacia en el trabajo con el tiempo es que podamos nosotros lograr nuestro objetivo, pero con eficiencia, que podamos nosotros utilizar este recurso de manera óptima, que en cada momento en que necesitemos haber alcanzado, no solamente alcanzar el objetivo, que nos alcancemos en el menor tiempo posible y con la mayor calidad y excelencia posible. Entonces, el tiempo es fundamental. No podemos dejarlo como un recurso que se va a ir dando solo. No se puede. Por lo tanto, hay que tener un criterio claro de cómo trabajar con el tiempo. Se dice que nadie tiene suficiente tiempo, sin embargo, todo el mundo tiene todo el tiempo que hay. Es una paradoja. No hay tiempo. Quisiera tener tu tiempo. No, todos tenemos la misma cantidad de tiempo y tenemos todo el tiempo de nuestra vida. Todo el tiempo de nuestra vida. El asunto es que saber administrarlo, saber establecer los objetivos con el discernimiento del Espíritu Santo, con la diligencia que ya vimos nosotros en el primer versículo, con la prontitud, eso es lo que necesitamos aprender. Veamos principios básicos para administrar con eficiencia el tiempo. ¿Qué principios encontramos? El primero, y pongamos atención a esto, está comprobado y es un principio fundamental de planeación del tiempo, que toda hora empleada en planear eficazmente ahorra de 3 a 4 horas de ejecución y produce mejores resultados. Quiere decir que antes de que se lleven a cabo las tareas importantes, debes tener tiempo para planificarlas y optimizarás el tiempo a tal punto que ganarás de 3 a 4 horas por cada hora en la que te sientas concentradamente a planificar qué es lo que vas a hacer. Ustedes tienen aproximadamente unas 14 materias y eso realmente es una carga académica importante. Usted necesita tener tiempo de planificación para abordar el ataque a las asignaciones y las tareas, pero al mismo tiempo tiene que tener tiempo para abordar el ataque a el trabajo que hace para ganar dinero, la atención a su familia y el trabajo en su práctica ministerial y la atención a la iglesia. Entonces tienes diferentes ejes en los cuales debes dirigir la acción, y si no tienes tiempo para sentarte con calma a planificar, estarás haciendo las cosas por hacerlas y siempre va a quedar mal en una serie de cosas porque no tienes tiempo para planificar. Entonces, tomar en cuenta este principio. Por cada hora ganas 4 si lo haces bien, si lo haces concentradamente, sin distracciones, sin procrastinación, que es la pérdida del tiempo en placeres y en trivialidad. Una técnica recomendable para administrar mejor el tiempo es utilizar los últimos 20 minutos de labores en planear el día siguiente. Por supuesto, si estás trabajando en una oficina, tendrías que tomar en cuenta esto, pero si tienes el tiempo del día en el cual haces diferentes cosas antes de acostarte, antes de descansar, la última tarea que debieras hacer es ver qué es lo que te toca hacer el día siguiente. Enlistarlo
y de esa forma tener ya listo para que sepas qué es lo que debes hacer, cuál es el ABC, el 1, 2, 3, cuáles son los pasos que debes tomar al día siguiente y no pararte para entonces organizar todo para después ejecutar y entonces pierdes la mañana, pierdes las primeras horas del día, que son fundamentales. O sea, el tiempo del ministro rara vez se utiliza exactamente como él lo planea, pero se debe procurar dentro de lo posible respetar las actividades y compromisos establecidos. Por eso debes llevar una lista de comprobación, un checklist que puedas tú ir verificando en orden de importancia. Tú sabes esas asignaciones, lo vamos a ver más adelante. El tiempo disponible debe ser asignado a tareas en orden de prioridad, porque estamos hablando del checklist, la lista de comprobación. O sea, que los emprendedores, los ministros, deben utilizar su tiempo en relación a la importancia de sus actividades. Entonces, la priorización de actividades tiene que ver con el grado de importancia que tenga. El grado de importancia que tenga. Entonces, hay actividades que pueden ser urgentes, pero que no son importantes. Entonces, hay que diferenciar entre esas dos formas de actividades, esas dos premuras que tienes, para que tú puedas enlistar lo que es importante. Y eso lo tienes que hacer con calma. O sea, tienes que sentarte a meditar cómo es que vas a colocar el orden de las múltiples cosas que debes hacer y compromisos. Entonces, una checklist, una lista, un cuaderno donde diariamente tú revises. Si tienes una agenda y colocas en la agenda todas las actividades y después las organizas en orden de importancia, entonces sabrás cómo administrar tu tiempo durante el día, durante la semana, durante el mes. Evitar perder de vista los objetivos o los resultados esperados y concentrar los esfuerzos en cada actividad. Eso tiene que ver con la planificación estratégica. Tenemos objetivos que son a largo plazo, pero ese objetivo a largo plazo que es como la montaña, tú debes dividirlo en pequeños peldaños. De esa forma vas avanzando en la prosecución del alcance de ese objetivo. Entonces, eso es lo que es la estrategia, la planificación estratégica. Entonces, cuando estás concentrado en uno de esos peldaños, tienes que esforzarte lo más que puedas por alcanzar ese objetivo que lo has diseccionado, ha sido como uno más pequeño para seguir avanzando al más grande. Entonces, cuando tenga que ser leer un libro, es el momento de leer el libro. No puedes leer el libro y dices, bueno, voy a leer y voy a atender un mensaje, voy a llamar por teléfono. No. Cada cosa que hagas, concéntrate en hacerla porque ya la ordenaste para que puedas entonces ir avanzando. Cuando mires hacia atrás te das cuenta que como subir una montaña has ido avanzando, avanzando, avanzando y cada vez estás más cerca de tu objetivo final. Bien. Dentro de esos otros principios tenemos las actividades similares se deben agrupar para eliminar la repetición de acciones y reducir las interrupciones a un mínimo, como contestar o hacer llamadas telefónicas, lo acabamos de decir. Entonces debe haber un tiempo para revisar todo lo que tiene que ver con tu mensajería, porque date cuenta de que estamos viviendo en el tiempo de la comunicación y ya todo el mundo puede casi en tiempo real estar enviándose información. Entonces, si no logras administrar bien ese tiempo, entonces siempre vas a tener momentos de interrupción. Así que cuando estés concentrado en actividades importantes, vas a ver interrupciones que romperán el ritmo en el que vas e incluso te desviarán completamente y dejarás hacer una cosa para hacer otra. Así que incluso tienes que llamar a la gente, si tienes una agenda muy amplia, saber en qué momento la gente puede llamarte, en qué momento la gente incluso puede mandarte mensajes de forma general para que tú puedas concentrarte en tus actividades. Y si hay actividades similares en las que puedes dedicarte a un grupo de ellas porque tienen características que lo permiten hacer, bueno, me dedico a estas actividades y después voy a otras que son distintas. Entonces, todo eso debes ir priorizándolo.
El mantener a la vista la agenda del día facilita el administrar correctamente el tiempo. Lo acabamos de mencionar, la agenda con tu lista de prioridades, con tu checklist, tu lista de comprobación. Porque hay cosas que se pasan. Escuchen, cuando tienes tantos frentes que atender, si haces la lista con meditación, podrás entonces tener siempre a la mano. El concepto de checklist o de lista de comprobación se realizó o se profesionalizó cuando se comenzaron a trabajar con maquinarias que eran sumamente sofisticadas. O sea, cuando fue necesario crear aviones sumamente sofisticados que el piloto es necesario que tenga en cuenta todos los elementos para que se mantenga bien en el aire, resulta que ellos tienen un manual que es como una lista, y ellos desde encender el motor con todos sus pasos y verificar todos los elementos del mecanismo del avión antes de encender, está escrito. Incluso cuando hay emergencias graves en el aire, ya hay, por la experiencia que tienen, una serie de protocolos que están enumerados para que ellos puedan enfrentar las diferentes circunstancias. Y bueno, incluso los mecánicos que atienden los aviones tienen manuales de comprobación, porque bueno, a diferencia de un carro, si a ti se te accidenta un carro, tú te quedas parado, pero si un avión en el aire le dañó un elemento que daña el motor, bueno, las consecuencias son fatales. Por eso existen, mientras más compleja es la actividad y mientras más alto es el riesgo de que esa actividad, al salir mal, afecte al ser humano, entonces es necesario listas de comprobación que sean simples, sencillas y de rápida revisión, y que tengan todos los elementos necesarios para que se pueda asegurar el mejor funcionamiento de los mecanismos que se refieren a esa actividad. Entonces, cuando uno es pastor, es un gerente con muchas cosas que hacer y todas son importantes. Y hay algunas de ellas que pueden tener consecuencias fatales incluso al no atender a tiempo circunstancias dentro de la iglesia. Por lo tanto, hay que tener listas de comprobación, hay que tener el registro de cómo se piensa utilizar el tiempo en el día, en la semana o en el mes debe ser detallado. Fíjense lo que estamos hablando. Vamos a dar un ejemplo de eso. Ya que omitir detalles es tan perjudicial para los objetivos del registro del tiempo como confiar en la memoria o establecer metas irreales. O sea, no se puede confiar simplemente en un número. Recordamos nosotros a un pastor que siempre se le pedía lista o se le pedía información, y cuando se le pedía en físico la información, él decía, lo tengo todo aquí. Y eso se convirtió en motivo de jocoso, de risas, cada vez que veíamos una circunstancia donde el compañero estaba perdido. Sabíamos nosotros que su argumento de cualquiera era que todo lo tenía aquí. No podemos confiar en la memoria cuando tenemos tantos elementos de riesgo como los que trabaja un soldado, un capitán, un médico, un pastor de iglesia. Tenemos que tener lista de comprobación y agenda. Y entonces, veamos cuáles son las características de un ministro, un emprendedor que administra eficientemente el tiempo. Bueno, delega con claridad y precisión para asegurarse que se ha comprendido lo asignado. O sea, hay que aprender a delegar. La delegación de actividades dentro del ministerio es prioritario. Debe saber delegar. Entonces, delegar tiene varios componentes. Implica poder colocar responsabilidades importantes en personas que sean capaces de llevar a cabo esas tareas. Y eso nos lleva a nosotros a comprobar que esas personas tienen las facultades y a entrenarlas si no las tienen. Entonces, eso es importante con respecto a la delegación. Lo otro es que hay que delegar cuando hablamos en el tiempo, en el momento adecuado.
La delegación no puede ser previa a los eventos, estando de forma inminente a comenzar. Hay gente que delega, pero lo hace demasiado tarde. Y al hacerlo así, ya el evento se le vino encima y entonces lo que esperaba no funciona. Entonces, se necesita previsión para poder hacer la delegación del tiempo. Establece los posibles cursos de acción que permitan alcanzar los objetivos en el tiempo más corto. Tiene que ver con la planeación estratégica. Entonces, para lograr objetivos tienen que haber cursos de acción, o sea, tienen que haber decisiones, tienen que haber órdenes, tienen que haber delegaciones, como ya lo dijimos, tiene que haber liberación de recursos, creación de oportunidades, y todo eso debe hacerse en el tiempo adecuado para que se alcancen los objetivos. Entonces pensemos, a crear una campaña ministerial que tenemos 3 meses para hacerla. Bueno, hay que comenzar a trabajar en todos los que son las comisiones que componen esa campaña y tener bien claro quién estará encargado de cada cosa y tener el plan A, plan B, plan C en caso de que no haya alguna situación. Ya con el tiempo, cuando uno trabaja en esta área de ministerio, en campañas, bueno, ya uno observa y va a campaña y se da cuenta de que hay fallas en una u otra área que pudieran haberse evitado si se hubiese hecho el trabajo de estar claro de qué se va a hacer y que la persona que lo va a hacer sepa cómo hacerlo, qué es lo que tú requieres. Entonces, esa maestría, esa experticia del ministro la desarrolla desde este momento en el que está comenzando a tomar decisiones para que cuando llegue al campo de trabajo ya tenga esas herramientas bien ejercitadas dentro de su capacidad administrativa. Oye, es necesario que esto se tome en cuenta y lo convertamos en algo práctico, muchachos, porque si no vamos a tener dificultades. Por eso la ASOCET es una buena idea que ayuda a que jóvenes puedan tomar responsabilidades en diferentes áreas. Y bueno, la práctica ministerial, que es una mención. Lleva un control de los delegados, ya hablamos sobre eso, mediante informes sobre lo realizado, para asegurarse que se están logrando los resultados planeados. Si no existen evaluaciones, no podemos nosotros asegurar que los objetivos que esperamos se logren. De hecho, los objetivos pueden ser muy nobles y usted puede estar muy entusiasmado, pero usted tiene que evaluar y tener evaluaciones que estén conforme a las líneas de acción que hiciste para lograr los objetivos. A veces hay evaluaciones que no corresponden a lo que necesitamos. Entonces son evaluaciones que te van a determinar ver si se están alcanzando los pasos para lograr el objetivo. Esto es muy importante tomando en cuenta, por ejemplo, el trabajo de evangelismo. El trabajo de evangelismo debe ser planificado. Y debe ser, aunque es un trabajo donde implica motivación, implica la movilización de hermanos, y a los hermanos no se les paga por esto, con más razón tiene que haber puntos claros de evaluación para saber cómo está. Entonces deben haber evaluaciones semanales. ¿Quién las hará? Deben haber evaluaciones quincenales. ¿Quiénes son los encargados y en qué nivel de la iglesia se hacen? Deben haber evaluaciones mensuales. ¿Quién se encargará de las evaluaciones mensuales? Entonces, usted debe tener un equipo que sea capaz de evaluar. Un equipo que evalúe en los grupos pequeños y que pueda recoger información que sea veraz, real. Tiene que tener un equipo de gente que evalúe la información conjunta de los grupos pequeños en la iglesia. Ese equipo debe estar allí creando esa información. Y usted entonces tiene que tener el conjunto de toda esa información de cada iglesia que viene de los grupos pequeños, y mensualmente usted debe estar al frente de la evaluación. Entonces usted debe tener gente preparada para que sepa evaluar en cada área. Si usted no hace esto, usted va a entrar a las campañas con expectativas falsas. Y mucha gente entonces
muchos pastores se frustran sin saber, oye, pero si yo le dije a los hermanos que trabajaran, si yo le dije a los hermanos, yo los capacité, yo los motivé, yo les envié himnos, yo les envié mensajes. Sí, eso es muy importante, pero si no logras tener evaluaciones en las áreas específicas, no lo vas a conseguir. Y eso es solamente el evangelismo. Tenemos nosotros de trabajo con los jóvenes, con las mujeres, con los niños, etcétera. Hay que tener una estructura de evaluación bien aceitada, bien preparada para que usted reciba información fidedigna. Usted es un gerente, usted es un CEO de la iglesia y a usted se le va a pedir información que va a afectar su ministerio. Por lo tanto, usted debe administrar en el tiempo los momentos adecuados para las evaluaciones. Debe dar un seguimiento diario a la lista de pendientes importantes dentro de su checklist o su lista de comprobación, dentro de su agenda, qué es lo que te hace falta. Se dará cuenta de que hay muchas cosas que a menos que usted no las tenga escritas se le van a olvidar. Por lo tanto, hay que hacer un seguimiento diario. O sea, no solamente hiciste la lista, sino que hoy la revisé, mañana la revisé, semanalmente revisé lo que durante la semana establecí como objetivos, porque entiendan esto, usted tiene objetivos diarios, semanales, quincenales y mensuales. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero lograr en esta semana? ¿Qué debe pasar de aquí a la próxima semana? Bueno, entonces, ¿qué es lo que quieres que ya esté listo? Debes entonces colocarlo en una lista semanal. Y a su vez, de esa lista semanal, haces la lista diaria para que logres eso. Y así sucesivamente. Es bueno que trabajemos esto, que ya usted vaya iniciando este trabajo para que logres la habilidad de poder hacer esto. Comienza a enlistar tus objetivos. Comienza a enlistar aquellas cosas que tienes que hacer para ti, incluyendo el cuidado personal, el ejercicio, el estudio, tu comunión con Dios es lo primero que debe estar. El ejercicio, tu atención a ti mismo. Todo eso bien enlistado. Oye, vas a ser una persona altamente eficaz como lo fue José, que todo lo que hacía prosperaba. Era un hombre diligente. Cuando hacía planes y los manifestaba, se sentía la sabiduría, pero por supuesto era un hombre que se dice de él, lo dijo el faraón, en él habitaba el espíritu de los dioses. O sea, el faraón pudo notar que él estaba investido con el poder del cielo. Entonces, la espiritualidad es fundamental, siempre lo estaremos mencionando. Si usted no hace esto, lo demás, usted se convertirá en una máquina de hacer objetivos y tareas sin alma, sin corazón, sin inspirar. Hay gente que predica y no inspira a nadie. Hay pastores que predican y que pudieran aparentar ser sumamente efectivos porque lo primero que tenían que priorizar no lo hicieron, y fue su espiritualidad. ¿Qué es lo que te refresca? ¿Qué es el aceite que hace que el mecanismo de tu corazón, de tus emociones y de tus pensamientos sea un olor grato y seas de bendición para la gente y la gente sea? Bien. Sugerencias en el manejo del tiempo. Organice y planifique hoy para el mañana. Ya lo estamos hablando. Lo hemos visto varios puntos del plan estratégico. Hoy tienes que revisar lo que vas a hacer mañana. Toma eso cada noche como un trabajo. Ora sobre estas cosas y dile al Señor que te ayude para que las logres. Siga un programa consistente para levantarse en la mañana y para la hora de irse a dormir. Sumamente importante. No puedes llegar a ser un administrador del tiempo hasta que no tengas claro cuáles son los 2 puntos importantes del día que deben estar bien, pero bien preparados, bien pensados. Y es la hora de levantarse. Es importante. Entonces, la hora de levantarse, y lo hablaremos más adelante, tiene que ver con lo que dice las Escrituras: de madrugada te buscaré. Tienes que recibir esas impresiones del cielo. Pero ¿cómo te levantas a las 4 de la mañana? Si te acuestas a las 11 y a las 12 de la noche. Necesitas tener descanso. Y yo quiero sugerirte que tomes como principio de vida, a partir de este momento, acostarte temprano.
porque tu vida devocional va a ser afectada directamente y proporcionalmente, tomando en cuenta esto, la hora que te acuestas, la hora que te acuestas y la hora que te levantas. No es lo mismo levantarse a las 7 de la mañana y tener un devocional ahí de 5 minutos leyéndote una matutina o leyéndote 1000 matutinas o 40 matutinas, que hay más matutinas que seres humanos en el mundo. El asunto es que tienes que tener tiempo para que tu mente sea suavizada, tus impresiones, tu carácter sea suavizado por el Espíritu Santo. Eso es una necesidad de todos nosotros, los que estamos en esta guerra, en este combate. Pero entonces debes acostarte temprano. Entonces ya los hábitos de tu vida están yendo en función a lo que es importante. Y Dios nota eso en el ministro y lo bendice como resultado. Me voy a acostar temprano porque debo levantarme temprano, porque debo estar y decir, Señor, debo levantarme a las 4 de la mañana, y te darás cuenta que el Espíritu Santo, incluso si lo pides en oración, Señor, levántame a las 4 de la mañana, te vas a sorprender. El Espíritu Santo te va a levantar y cuando veas el reloj te vas a dar cuenta que es exactamente la hora. Entonces, estos dos tiempos son importantes. Entonces, no gastes tu mente en distraerte con basura, sino que trata de que tus últimos pensamientos sean pensamientos productivos, de desarrollo, de reflexión y de paz con Dios. Entonces, ya revisaste lo que vas a hacer mañana, entonces vamos ahora a orar, a escuchar un himno, si es lo que quieres hacer, a leer la Biblia y acostarte temprano para levantarte temprano. Entonces, eso debes hacer. Tomando en cuenta esto, tienes que aprender a establecer prioridades. Y estas dos cosas son fundamentales. Utilice algunas herramientas importantes como son libretas de planificación, agenda, organizadora, programas computarizados, entre otros. Hay en este momento una serie de programas y software que, si usted me pregunta, yo se los puedo sugerir. Organizadores con tantas formas efectivas de poder planificar tu día, tanto electrónicos como físicos. Yo les sugiero que utilice un cuaderno o una agenda multifuncional y compre y si está muy costosa, compra un cuaderno cuadriculado y haz tú mismo tus líneas y establece. Yo tengo uno, se los muestro, es este. Aquí tenemos nosotros organizados todo nuestro trabajo, o por lo menos lo tratamos de hacer, colocando nuestras listas de comprobación, hoy mismo revisando qué tantas cosas debemos hacer. Y de esa forma uno puede trabajar. Porque estos son nuestros trabajos, ya sea como ministro, en el nivel en el que estemos, son de alta exigencia y necesitamos administrar. Como dijimos, los eventos dentro del tiempo. Los eventos dentro del tiempo. Entonces, es importante recordar que la administración del tiempo es esencialmente un esfuerzo de grupo que requiere la coordinación de actividades, el ayudarse unos a otros, la sincronización conjunta de esfuerzos para asegurar los resultados esperados. Sobre este asunto, tómalo en cuenta. Cuando tú tengas una iglesia, todas esas personas que están allí están dentro de una misión que el Señor estableció y tú eres la persona de mayor influencia sobre esas personas. Entonces, tú no vas a producir ovejas, tú eres el pastor de las ovejas y las ovejas deben producir la lana. Cada una de ellas debe saber qué hacer en los diferentes ministerios que hay. Entonces, por eso debes tener conocimiento sobre lo que son los dones y los ministerios, estudiar la filosofía de ellos dentro de la Biblia para poder dividir, que cada hermano sepa qué debe hacer, porque cada hermano ha recibido un don. Tu trabajo es crear un ambiente dentro de la iglesia que ayude a que todos los hermanos sepan que son útiles y que podemos edificarnos los unos a los otros en esa visión que el apóstol Pablo muestra de forma extraordinaria en Efesios capítulo 4.
Entonces, tu trabajo, te darás cuenta, depende también del trabajo de otras personas. Por eso parte de tu trabajo es crear las condiciones para que todos puedan hacer la parte que les toca. Bien, vamos a dejar entonces hasta aquí esta primera parte que estamos estudiando sobre la administración del tiempo, y después vamos a ver un estudio diagramado de cómo atender, de cómo trabajar el tiempo. Bien, eso es todo por ahora. Dios me les bendiga. Sigamos adelante. Nos vemos en la próxima.